Hola, soy Pedro Baños y vamos a hablar de mi libro Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. En general, en todos los casos, vemos que permanentemente las relaciones internacionales están basadas en la hipocresía más absoluta, además con unos cambios de alianzas o de intereses prácticamente de la noche a la mañana. Podemos hablar de casos tan concretos como ahora mismo en Siria, donde se da la circunstancia que las fuerzas, el ejército turco se está enfrentando a los kurdos sirios que han sido entrenados y financiados por el ejército estadounidense. En realidad, prácticamente es un enfrentamiento entre dos potencias de la OTAN, para que veamos la hipocresía a la que estamos llegando. Y podríamos seguir con tantos otros escenarios donde vemos que solamente priman los intereses nacionales y todas las demás consideraciones, que muchas veces es con lo que se maquillan los conflictos, pues que son totalmente ajenas, como estamos hablando, pues los derechos humanos, las libertades o la democracia. Pues debería estar, porque el drama humanitario sigue, que es lo que principalmente nos debería preocupar. Hay que pensar que ya van 500.000 de muertos, 11 millones de personas desplazadas de sus hogares. Para que nos hagamos una idea, es la mitad de la población. Es como si aquí en España hubiera casi 25 millones de personas desplazadas de sus hogares, para que nos demos cuenta de la magnitud del drama humanitario que existe allí. Lo que pasa es que es verdad que surgen otros temas internacionales que parece que se les da otra importancia, y también porque al desaparecer, al menos teóricamente, ese gran enemigo contra el que se supone que luchaban todas las múltiples fuerzas allí presentes, que era el Estado Islámico, no le estamos dando la suficiente importancia. Pero lo que sigue vigente, sin lugar a dudas, es mucho más allá del Estado Islámico, del Daesh, es el enfrentamiento de una geopolítica agresiva, muy agresiva, tanto regional por parte de las potencias del entorno, como también mundial por parte de Estados Unidos y de Rusia. Estados Unidos no puede permitir bajo ningún concepto que Rusia siga ganando en ese escenario, como lo está haciendo actualmente, por las implicaciones que tiene no solamente en Oriente Medio, sino también en otros lugares del mundo, como puede ser, sin ir más lejos, en Ucrania. No está acabado ni mucho menos. Una cosa es que aquí se nos haya trasladado la imagen de que militarmente se le ha derrotado, tanto en los escenarios de Siria como de Irak, que tampoco es exactamente cierto, porque la realidad es que sigue habiendo atentados prácticamente a diario en estos dos países, tanto en Siria como en Irak, y además hay que pensar que sobre todo las causas que le dieron origen, las raíces del problema, siguen totalmente vigentes. Es decir, pues eso es el mundo suní, tanto en Siria como en Irak, que se siente marginado de estas sociedades, y por lo tanto la lucha va a seguir completamente vigente. Pero es que además hay que tener en cuenta que el Estado Islámico, el ISIS, el Daesh, como le queramos llamar, se ha expandido a otras partes del mundo. También se pensaba que se le había erradicado de Libia, y otra vez sigue presente en Libia, pero podemos ir a escenarios tan sumamente remotos como puede ser Afganistán, donde también a su vez pues tiene una presencia cada vez más importante. Ese aviso por parte de la inteligencia, todavía no sabemos muy bien si de la CIA, de la NSA estadounidense, es ciertamente contradictorio. Es decir, no era un documento que pudiera alertar de un modo taxativo de que se pueda producir un atentado en Barcelona. De entrada, hablaba de las Ramblas, y hay que pensar que las Ramblas fue un objetivo secundario, porque el objetivo prioritario era atentar contra la Sagrada Familia. Las Ramblas claramente se ve que en un momento de desesperación, una vez que se les explosiona su propio material en el chalet donde lo estaban almacenando, donde lo estaban fabricando, pues simplemente es una acción, pues, como digo, prácticamente desesperada. Además, ese documento de por sí no es un documento dentro del mundo de la inteligencia que presente síntomas de una cierta verosimilitud. Hay que tener en cuenta además que cuando hay una alerta de esa magnitud, inmediatamente no solamente se envía un escrito, sino que se llama por teléfono a los contactos que para eso existen entre todos los servicios de inteligencia. Además, hay que tener en cuenta que el atentado, tanto en Barcelona como en Cambrils, reviste una serie de características muy particulares, entre otras cosas porque no lo habían realizado o no se habían organizado en uno de los grandes barrios marginales de las grandes ciudades, como ha pasado en otros lugares de Europa, sino que además lo habían hecho de un modo muy inteligente en una pequeña población donde apenas había unos 500 o 600 musulmanes, y además no solamente eso, sino que además lo realizan en un chalet ocupado como tantas otras, o domicilios o instalaciones ocupadas que pueda existir
en toda Cataluña, y además todos los integrantes eran familiares o amigos que prácticamente no utilizan medios electrónicos para comunicarse entre ellos, con lo cual también dificultaba muchísimo más la prevención del atentado. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de atentados se produce sin una organización, y eso tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene la ventaja de que no están muy organizados, pero también tiene el inconveniente precisamente de que no están muy organizados, con lo cual también el ejercer las labores de prevención desde el punto de vista de la inteligencia es muy complicado. Todos los protocolos hay que revisarlos, evidentemente. Hay que pensar que la inteligencia actúa y actúa muy bien, y especialmente en España, tanto los servicios, el Centro Nacional de Inteligencia, como los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil, por muchísimos motivos. Pero es cierto que todo es perfeccionable, evidentemente. Además, estamos ante una amenaza que en cualquier momento, en cualquier instante inopinado puede actuar, porque estamos hablando en algunos casos de personas que se escapan totalmente al radar de estos servicios de inteligencia. Pero sobre todo lo que hay que pensar es en los atentados que se evitan, que eso se realiza de modo constante. Lo que pasa es que evidentemente pues eso no tiene eco mediático. Rusia, yo creo que estamos creando un monstruo de manera artificial, o interesado por parte de alguien que no corresponde con la realidad. Aquí cuando se habla, incluso algunos países, en casi de modo oficial, de una posible invasión, poco menos que por parte de Rusia, que un ataque a toda Europa, no tendría sentido, sobre todo porque ¿cuál sería la finalidad? No habría ninguna finalidad. Lo que le interesa a Rusia, sobre todo, es establecer buenas relaciones comerciales con Europa, entre otras cosas porque Europa somos deficitarios, tremendamente deficitarios, y no solo en energía, sino incluso en toda la lista de recursos naturales que según la Unión Europea acaba de publicarla muy recientemente, a finales de 2017, la última relación, de esos productos que, como digo, son recursos que necesitamos para seguir manteniendo nuestro ritmo industrial, pues resulta que todos los tiene prácticamente Rusia. Y lo que nos interesaría es hermanarnos mucho más con Rusia, al menos desde el punto de vista comercial, económico. Hay que pensar que Europa tiene grandes problemas, tiene problemas internos muy importantes. No solamente pensemos en el que se ha ido o está todavía en trámites de abandonar la Unión Europea, el Reino Unido, uno de los principales países de esta Europa. Pero es que además hay otra serie de países que cada vez están más enfrentados con Bruselas, que ya no adoptan ninguna de las decisiones a las que les obliga el Bruselas, como estaríamos hablando por los países de Visegrado, pero especialmente Polonia, Hungría. Quiere decir que tiene sus propios problemas estructurales muy serios, muy profundos, además de que cada vez es menos competitiva en el mundo por muchas razones, y además le afecta muy directamente todo lo que suceda en su entorno. Le afecta la situación de Ucrania, que todavía está ahí, no tenemos que olvidarla, pero es que afecta muy directamente todo lo que sucede en el Oriente Próximo, Oriente Medio, pero también en el Magreb y en el Sahel, entre otras cosas, estos movimientos migratorios que en cierta medida también han propiciado esta ruptura que se está produciendo en Europa. Es menos real de la que también se nos ha transmitido. Lo primero, que hay otros países que también están experimentando con frecuencia con misiles, incluso con misiles balísticos intercontinentales, y podríamos hablar de India, y aquí no nos enteramos ninguno de esos lanzamientos. Evidentemente, cuando hay interés, se magnifican las noticias. Y, por supuesto, se demoniza a ese adversario contra el que teóricamente se le va a atacar. Hay que pensar que Corea del Norte es un enano desde el punto de vista militar y como potencia, no vamos a hablar ya económica, comparado con Estados Unidos. No hay ningún tipo de parangón. Lo que significaría que inmediatamente que de verdad el régimen norcoreano tuviera la capacidad real de poder poner en las proximidades o en el territorio de Estados Unidos un artefacto nuclear, evidentemente habría desaparecido claramente del mapa. Hay que pensar que cuando se habla de misiles con capacidad nuclear, lo que estamos hablando es que no solamente hace falta ese misil, hace falta una bomba nuclear miniaturizada para poder ser instalada en ese misil, y sobre todo algo muy importante, que es el sistema de puntería para que impacte exactamente donde se quiere. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un sistema multicapa de protección precisamente contra estos sistemas, contra estos misilísticos, y sería muy difícil que impactara en su territorio, salvo que se produjera lo que se llama un estado de saturación. Es decir, que fueran tal la cantidad de misiles que se lanzaran contra el territorio estadounidense que los sistemas no dieran abasto a neutralizarlos. Pero sobre todo hay que pensar, por encima de todo, que Corea del Norte no tiene esa capacidad ni de lejos, por muchos misiles que pudiera llegar a disponer actualmente, desde luego no tiene esa capacidad, como digo, ni remotamente.
Yo en política nacional no puedo hablar, lo que sí puedo decir es que en Venezuela se juegan también muchas cosas. No solamente hay un problema intestino, que por supuesto que lo hay, también hay una gran lucha geopolítica. En general, en toda Iberoamérica, aunque aquí nos pasa muy desapercibida, porque ha habido una penetración muy fuerte de Rusia y de China en Iberoamérica, especialmente de China, donde se está llevando buena parte de los recursos naturales, donde tiene buena parte de la deuda externa de estos países, y significa que Estados Unidos no se puede permitir lo que ellos consideran esa intromisión en su patio trasero, en su feudo, y evidentemente gran parte, como digo, de todo lo que está sucediendo, aunque aquí tampoco lo hemos sabido analizar en profundidad, también tiene, como digo, un contexto geopolítico de rivalidad entre grandes potencias. Hay veces, como todo, hay que emplear el método que en cada momento se considera más adecuado, pero hoy en día, pensando digamos, información instantánea que se produce y que le tienen acceso todos los ciudadanos del mundo, muchas veces las agresiones muy fuertes, muy violentas, muy asertivas, no son bien vistas. Entonces, ¿cómo se hace? Se procura actuar de una manera más civilina, más sutil, más lamiendo. Estamos viendo que ahora mismo los gobiernos se cambian de una manera tremendamente sutil, que a lo mejor tampoco lo hemos podido entender en su totalidad. Ya no se producen golpes de Estado clásicos. Lo que se hace es que cuando se quiere cambiar un gobierno, se le busca algún trapo sucio, que tienen todos los gobiernos del mundo, segurísimo, de tal forma que se ponga en su lugar un gobierno que sea mucho más afín a los intereses geopolíticos. Pero aquellos golpes de Estado clásicos que habíamos visto en Iberoamérica o en otras partes del mundo, vemos que ya no es la tónica general. Muchas finalidades. De entrada, ha conseguido que en general todos los medios occidentales ya no le llamen el Golfo Pérsico, sino llamen simplemente el Golfo, precisamente para que no tenga esa relación de Pérsico con Irán. Eso es una labor, desde luego, de zapa, eso es una labor que lleva tiempo y que lleva dinero, que consume dinero, pero también para intentar dulcificar su imagen. Hay que pensar que aquí hablamos de un Irán al que ahora se demoniza, porque que si cuelga homosexuales, que si no se respetan algunos derechos humanos, pero todo eso se produce incluso de manera mucho más acentuada en Arabia Saudí, y aquí muy poco se habla de Arabia Saudí. Es más, todavía recientemente se ha hablado algo más de Arabia Saudí, que además está haciendo una campaña de marketing, de imagen muy importante, como digo, también para suavizar esa sensación que podemos tener con respecto a ellos. Pero durante mucho tiempo estuvo prácticamente prohibido en Europa hablar más de Arabia Saudí, entre otras cosas por el dinero que ellos invertían en Europa, y no solamente pensemos que son el principal comprador de armamento del mundo, y eso ya significa mucho dinero, y por tanto hay que procurar respetarles en la medida de lo posible. Porque le han creado un enemigo, además de la percepción que él pueda tener del enemigo, se le ha creado. Hay que pensar que a Irán, la idea que se le transmite a Arabia Saudí es que en cualquier momento le va a atacar, le va a invadir, el que puede soliviantar a los chiíes que existen dentro de su territorio, y por lo tanto, pues Arabia Saudí, que tiene mucho dinero, pues compra además de manera compulsiva, y en algunos casos, como vemos, luego lo emplea de manera bastante deficiente, y ahí tenemos los resultados que están sucediendo en el conflicto de Yemen. Terrible, por cierto. Pero es lo mismo que sucede con Corea del Sur. Corea del Sur también está siempre entre los 5 primeros compradores de armamento del mundo, simplemente por el miedo que le dicen que tiene que tener a Corea del Norte, en que en cualquier momento le podría invadir. Hay que pensar que para que le existan compras de armamento de esta manera, además compulsivas, pues hay que atemorizar a este comprador con algunos enemigos que en algunos casos, como digo, también se magnifican. También, además hay que pensar que ahora mismo existe una rivalidad muy curiosa entre Qatar y Arabia Saudí, que no es ni más ni menos por quién va a liderar los movimientos más radicales o más rigoristas dentro del Islam. Hay que pensar que por un lado tenemos la Arabia Saudí wahabí, pero por otro lado tenemos Qatar próximo a los hermanos musulmanes. Y al final, la finalidad de todos los grupos rigoristas es la misma: que exista un Estado Islámico regido por un califa, por tanto sucesor de Mahoma, y donde impere la ley sharia. ¿El problema cuál es entre todos ellos? Pues quién va a ser el califa. Ese es el gran problema. ¿Quién va a ser el dominador? Pero exactamente igual sucede en el escenario de Siria entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, que los dos quieren ser el califa.
No, no es un peligro directo, pero en general a mí me preocupa mucho más que el terrorismo islamista, me preocupa mucho más el islam político rigorista y extremista. Y muchas veces hemos sido excesivamente condescendientes con este islam político. Hay que tener en cuenta que el islam es mucho más que una religión, es un concepto, es una ideología política y por tanto, como digo, el haber sido excesivamente condescendiente con estos movimientos rigoristas puede suponer a largo plazo un peligro mayor, incluso mucho mayor que el terrorismo islamista. Lo jugó todavía mucho más hasta la aparición o la profusión de las redes sociales, de Internet, en ese llamado efecto CNN, que lo que no salía en la CNN no existía, y cómo creaban, cuando querían, creaban conflictos y creaban guerras o los magnificaban, o cómo, digamos, que creaban la sensación en la población de que había que intervenir en esos conflictos o por lo menos conseguir su anuencia de la población. Es cierto que tiene una influencia absoluta, como lo tienen todavía los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, que para mí creo que siguen siendo los que marcan la pauta. No significa que se vea exclusivamente por la televisión tradicional, también hoy en día todo lo audiovisual se ve a través de Internet o de las redes sociales, pero para mí sigue siendo lo más importante. Es cierto, yo me lo digo claramente, que lo que sobre todo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes los españoles para no permitir que ningún medio ni ningún país convierta en el Cataluña, esta querida parte de España, que la conviertan en un campo de batalla como en su momento lo convirtieron Ucrania o lamentablemente lo hemos visto en la situación en Siria. Todos los países, y digo todos los países, especialmente las grandes potencias, no los más pequeñitos, intentan influir de alguna manera. ¿Y cómo lo hacen? Pues interviniendo, una vez más, a través de los medios de comunicación, manipulando o intentando manipular las opiniones públicas. Lo hace Irán, pero aquí también recordemos que aquí también existe una televisión de Arabia Saudí y todos los demás países lo intentan de una forma u otra. Todos tienen sus afinidades, los servicios de inteligencia, tienen sus contactos en todos los medios de comunicación, porque, como digo, lo que tratan es de fortalecer su imagen o debilitar la imagen del contrario también a través de los medios de comunicación y por lo tanto influir psicológicamente en las poblaciones. Como digo, lo hacen todos los países poderosos y cada uno lo intenta pues, de la manera que puede. ¿Que es un problema? Por supuesto. ¿Que tenemos que estar alertados sobre ello? Por supuestísimo. Ahora dicen que van a crear o que ya han creado este departamento dentro de la Unión Europea para combatir las noticias falsas, pero a mí lo que me gustaría es que la Unión Europea las combatiera de verdad contra todas las fuentes de noticias falsas que no solamente proceden de Rusia ni tampoco de Irán. Pues acabamos de hablar de todos los países, simplemente por dar datos objetivos siempre. Según la Unión Europea, existen unas 500 organizaciones o entidades extranjeras que actúan de lobby en Europa. Bien, pues de cada una de ellas que es rusa, hay 27 que son estadounidenses. Además, eso estamos hablando ya no solamente de países, sino de grupos económicos, de grupos de poder, de influencia, y evidentemente ese mundo ultraliberal está financiado, está apoyado por el señor Soros, entre otros, y seguramente por alguno más que ni siquiera aparece en ningún sitio, que son los que a través de esas grandes fundaciones que aquí controlan, incluso think tanks enteros en España, pues vemos como pueden ser Open Society, que evidentemente intentan condicionar también a las poblaciones, hacer ingeniería social para que esas poblaciones sean afines a una ideología que a ellos les favorece o que creen que debe ser la correcta.